Buenos días. Buenas, y vamos al lío porque hoy tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos que hablar de doblaje al español, con toda la polémica que eso trae. Tenemos que hablar de Resident Evil y también tenemos que hablar sobre el evento de Xbox. El evento que tendrá lugar dentro de aproximadamente un mes. Cuando menos lo esperéis, ya estaremos dándolo por aquí en el canal si no ha pasado absolutamente nada. Y por cierto, ya que hablamos de un evento de Xbox, os invito a pasaros por el enlace que tenéis en la descripción a Eneba, principalmente porque han aparecido un montón de códigos nuevos de Game Pass por unos precios más aceptables que los que había hasta hace apenas unos días. Por ejemplo, un año de Game Pass, que durante el 2026 va a valer muchísimo la pena, os vale pues unos 200 euros aproximadamente. Hay un código global que vale pues para todos los países, básicamente. Y oye, pues 200 pavos a 12 meses son aproximadamente, si no me fallan los cálculos, a unos 16 euros al mes. Y la verdad que no está nada mal porque está incluso por debajo del precio oficial anterior que tenía esta suscripción. También hay meses sueltos que os salen un poco más económicos si no queréis pagar un año de golpe, porque mucha gente pues no está dispuesta a eso. Pero bueno, lo tenéis ahí para ahorraros el sablazo que tiene ahora mismo de precio oficial, así que echadle un ojo. Dicho esto, vamos con el evento de Xbox. ¿Por qué? Pues porque pinta bastante interesante lo que nos viene durante el próximo año y porque además lo tenemos bastante cerca en el tiempo. Habitualmente pues Microsoft suele revelar durante el mes de enero que a los pocos días hay un evento dedicado a videojuegos propios que se lanzan a lo largo de ese mismo año. Ojo, porque los últimos 2 años tienen una composición bastante clara. 4 videojuegos propios y un título de terceros, aunque incluso se han dado espacio para alguna adición al Game Pass, como por ejemplo este año fue el caso del Ninja Gaiden 2. Fue una revelación sorpresa que apareció de repente y que ya lo podíamos disfrutar, aparte de revelar también a la vez la 4ª entrega que se lanzaba ese año. Yo creo que el esquema va a ser más o menos parecido, pero es que este año tenemos una diferencia, que Microsoft ya ha revelado que el evento será durante el mes de enero. No hemos tenido que esperar a las primeras semanas, lo dejó caer su propio director. Aquí pues lo tenemos ya todos bastante claros. ¿Y qué es lo que ha comentado específicamente? Pues lo que os trasladé en el vídeo anterior, que Microsoft va a tener principalmente presencia de Playground Games. No ha revelado de qué videojuego se trata, pero el que sí que tenemos claro es Forza Horizon 6. Ese título, cuando se anunció durante el pasado mes de septiembre de manera oficial, ya dejaron claro que a principios de año iban a hacer una revelación más completa del videojuego, porque básicamente no hemos visto nada de ese título, simplemente el logotipo y saber que el videojuego se ambienta en Japón. Pues este videojuego va a estar presente y seguramente su lanzamiento, si tenemos digamos de referencia los rumores, será durante la primavera. Mi apuesta personal es el mes de mayo, pero bueno, es algo que tampoco me tenéis que tener muy en cuenta. Luego del resto de videojuegos no ha revelado nada, pero también se intuye que Fable va a tener presencia a lo largo de este evento. En primer lugar, quiero dejar claro que la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla, la que os expongo, no es oficial. En redes sociales se está dando vueltas como la pólvora, pero esto no ha sido revelado así por parte de Microsoft. Ellos simplemente han hecho mención del estudio de desarrollo que acabamos de comentar. Estudio que también engloba Fable, lo cual tendría bastante sentido que tuviera lugar durante pues este mismo espacio, ¿no? Que ya que se van a dar un paseo por sus oficinas se enseñasen los 2 videojuegos y no le dieran más vueltas. Yo en principio pensaba que Fable iba a ser pues el plato fuerte del mes de junio, cuando se hace el evento de verano. ¿Qué es lo que sucede? Que hasta entonces no era oficial que Gears of War se iba a lanzar durante el 2026. Hace poco comunicaron que sí, que efectivamente durante el próximo año va a estar disponible, con lo cual yo creo que ese videojuego va a ser más el plato fuerte del mes de junio, teniendo en cuenta pues la historia y que no se ha mostrado prácticamente nada. En cambio de Fable sí. ¿Qué más? Clockwork Revolution aparece en esta foto de manera muy acertada, pienso yo. Fíjate que sería muy fácil decir que en este evento se iban a mostrar los 4 grandes. Sería la verdad que un puntazo, pero
Yo creo que a alguno de ellos, y concretamente más a Gears of War, van a dar un espacio completamente separado. Y Clockwork Revolution siempre es un juego con el que se ha estado jugueteando de que van a lanzar a su debido tiempo. Y pienso que va a ser el típico videojuego que revelen con un lanzamiento relativamente cercano, más teniendo en cuenta que su estudio de desarrollo, Insile, no son, digamos, de vender muchos juegos, no son, digamos, de productos excesivamente populares, pero su producto, sin embargo, sí parece que está bastante avanzado, con lo cual, sí, la verdad, que podríamos situarlo durante el evento de enero. Y recordad que lo que se anuncie durante ese evento van a ser videojuegos para dentro de ese mismo año. Es decir, lo que anuncien en enero 2026 va a ser para 2026. Y recordad que siempre suele haber espacio precisamente para un videojuego de terceras compañías. El año pasado tuvimos ni más ni menos que Expedition 33. Microsoft fue básicamente la única que apostó por este videojuego de manera continuada. En el resto de eventos básicamente nunca se le vio. Y bueno, pues aquí también le dedicaron un espacio bastante interesante y fijaros que el resto ha sido historia. La pregunta es, ¿qué se anunciará este año? ¿Volveremos a las andadas con Square? Muchos apuntan a que Final Fantasy VII quizá sea el videojuego elegido para esta presentación, para darle un poco de cobertura, para darle un poco de amplitud y alcance al lanzamiento que de hecho debería de ser a lo largo de esos días. Yo en lo personal creo que Final Fantasy VII no va a ser el que aparezca en este evento o en esta presentación, principalmente porque veo que la publicidad sobre todo ha girado más en torno a Nintendo, con el lanzamiento de este videojuego en nuevas plataformas. Entonces, ¿cuáles pienso que pueden caer? Yo tengo 3 candidatos concretos que ocuparían el videojuego de terceras compañías. Uno, del que muchos ya no se acuerdan, es el nuevo A Plague Tale. Ese videojuego sale en Game Pass, tienen una buena historia con Microsoft y con Xbox, y entiendo que la verdad sería un videojuego bastante apetecible porque se lanza el próximo año. Otro sería el Beast of Reincarnation, el nuevo videojuego de Game Freak, que ya sabéis que también llega a Game Pass y es un videojuego del que no se está hablando demasiado, y también sale el próximo año teóricamente. La otra sorpresa, ¿sabéis cuál creo que puede llegar a ser? Tides of Annihilation, el videojuego este que viene desde China. No se ha especificado que el juego se lance durante el 2026, yo la verdad que tengo mis serias dudas sobre eso, pero la verdad que sería una muy buena puesta en escena y además un poco el apoyo al mercado chino que ahora mismo pues está tan de moda, por así decirlo. Pues esos serían, de momento, mis candidatos. Por supuesto puede ser cualquier cosa, por supuesto le pueden dar espacio a muchísimos videojuegos, pero son mi apuesta personal. Uno, el de China, sobre todo por la sorpresa, porque mucha gente no lo tiene situado el año que viene, y los otros dos porque tienen lo del Game Pass y por supuesto un buen trato a lo largo de su recorrido. Y además entiendo que también tienen una publicidad exclusiva porque nunca se les ha visto en más sitios, ¿ok? Es como lo de Expedition 33, no se les ha visto prácticamente en ninguna otra parte que no sea en un evento de Xbox. Dicho esto, es un año redondo, o sea, lanzas tus 4 grandes videojuegos. En el evento de enero puedes hacer la puesta en escena de los 4 y un título de terceras compañías. Aunque, repito, que en lo personal creo que, por ejemplo, Halo, teniendo en cuenta que ya lo hemos visto demasiado, tenga también un espacio más dedicado durante el mes de junio. Podría haber incluso alguna sorpresa más, algún juego de estos que Activision estaba trabajando, pero bueno, ya lo veremos en apenas unos días. Ahora vamos con otra noticia que ha tenido lugar a lo largo de estos días, pues una de las grandes revelaciones en los premios al mejor videojuego del año, sin duda alguna, fue el nuevo Resident Evil, un título que tendrá lugar durante el mes de febrero y que ya sabéis llega a todas las plataformas y además nos trae el regreso de Leon Kennedy. Bien, la verdad que por esa parte estamos todos muy contentos, pero la cosa no se va a quedar ahí durante el próximo año 2026. Según ha comentado Dash Golem, que yo creo que en términos de filtraciones sobre videojuegos relacionados con la saga Resident Evil lo ha atinado básicamente todo a lo largo de los últimos meses, es alguien bastante fiable. Lo que ha comentado es que durante 2026 vamos a ver Resident Evil Code Verónica. Sí,
ese videojuego, recordad que es uno de los que tienen un remake en camino, una nueva versión, aparte del mencionado caso de Resident Evil 0. Esos serían los dos siguientes proyectos, pues lo que comenta es que ese videojuego está más avanzado de lo que cualquiera puede llegar a pensar, que el videojuego parece que está completamente construido. ¡Ojo! No para lanzarse en 2026, sino para anunciarse. Previsiblemente podría llegar a principios de 2027. Normalmente los Resident Evil, cabe decir que se suelen lanzar como hacia los primeros meses del año. Si no recuerdo mal, así fue en el caso de Resident Evil 4, Resident Evil 2. Son videojuegos muy de comienzos de año. Y hombre, Code Verónica, la verdad que es un videojuego muy deseado. Es un videojuego que de hecho para muchos es el favorito de la franquicia, a la par que también uno de los más duros. Ojalá esa revisión la veamos a lo largo del próximo verano, que es donde se suelen dar estas presentaciones, y bueno, pues tendríamos un paquete bastante completo, aunque en primer lugar tenemos que disfrutar de Requiem. Bueno, y ahora viene la hondonada de hostias. Vamos a hablar del doblaje o el no doblaje del videojuego que Tomb Raider nos va a ofrecer también durante el próximo año. Hablamos de Legacy of Atlantis, un videojuego que ya sabéis que nos regresa al videojuego original, al de 1996, pero en este caso con mejores gráficos, ciertas reinterpretaciones de la historia, más modernizadas en muchos aspectos, no está situado exactamente en la misma época según parece, y obviamente pues con un apartado gráfico y jugable mucho más trabajado y mucho más pulido. Bueno, en fin, ya sabemos toda esa información, pero no viene en español de España. Sí se ha incluido el doblaje en español de Latinoamérica. La verdad que en ese sentido yo me alegro mucho, porque allí digamos que el tema del doblaje con muchos videojuegos se omiten. Casi siempre se tienen que conformar o con el doblaje que tenemos aquí o con jugarlo en inglés subtitulado, ¿vale? Es un paso bastante grande que se está dando en aquellas tierras, y por esa parte la verdad que es una grandísima noticia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con España? Al igual que por cierto también otros países, que se nos ha omitido completamente. Y la verdad, yo en general con los videojuegos no tengo problema en jugarlos subtitulados, ¿vale? Yo con eso pues digamos que tengo un hábito, una costumbre desde prácticamente mis orígenes, desde prácticamente el principio donde yo me puse a jugar a videojuegos, que fue a mediados los años 90, ¿vale? Ahí no he tenido nunca problema. Obviamente si me viene con un buen doblaje pues yo lo cojo de buen gusto, por supuesto, pero nunca ha sido una barrera para mí. Sin embargo, estamos hablando de Tomb Raider, una licencia que digamos ha tenido un legado a su vez también de videojuegos con un doblaje además de muy espectacular, frecuente. Yo desde Tomb Raider 3 creo, recuerdo siempre tener esta franquicia con doblaje, y de momento nada de nada. ¿Por qué se da esta situación? Pues a ver, la información que me llega a mí, repito, porque he preguntado a gente un poco que se maneja dentro del ámbito español con este tema, resulta que están otra vez con el tema de la inteligencia artificial. Nuevamente parece, repito, parece que la inteligencia artificial está en medio de todo esto. Ciertos actores pues no quieren trabajar en proyectos donde, digamos, tengan bajo contrato que pueden utilizar sus voces a futuro para entrenar a estos sistemas que pueden reproducir tu propia interpretación. Y esto generalmente pues no hace ninguna gracia. Tienen por supuesto que defender su trabajo, al igual que pasó en el caso del Doom este mismo año. Un caso que a mí la verdad me pareció bastante bochornoso, y por suerte los actores de doblaje acabaron ganando en la batalla, y la cláusula anti-inteligencia artificial se acabó aplicando. Aquí de momento nada de nada, pero para eso tenemos muchas posibles soluciones, y una de ellas os la presento por aquí, que es lo que os he estado dejando en pantalla. Hay una recogida de firmas, ¿vale?, que ha publicado aquí este muchacho que os estoy dejando en pantalla, Alex Tomb Raider Blog. Además de tocayo, por supuesto la iniciativa es bastante grande, porque además también se extiende a otros países donde parece que incluso no va a tener ni siquiera subtítulos. Es una auténtica vergüenza. Países donde habitualmente también tienen su traducción y demás, no van a incluir los referentes idiomas. Y nuevamente nos encontramos con la misma situación. Son países donde la inteligencia artificial no está teniendo una buena acogida, no está teniendo una buena recepción. Y por esa parte pues
me alegro mucho, la verdad. Yo, si no me olvido, os dejaré fijado en la caja de comentarios la publicación con la recogida de firmas para que así sobre todo se haga mucho ruido. Ya no es tanto que se llegue a 10 millones de firmas, porque muchos pueden decir, a ver, es que las firmas no sirven para absolutamente nada, porque tienes que llegar a números muy altos. No, sí sirven, principalmente porque el ruido en las redes sociales a estas empresas les resultan de alto impacto, les resultan siempre algo que si llegan a sus oídos acaban teniendo en cuenta, les acaban dando vueltas a la cabeza y luego pues se replantean ciertas cosas porque temen que puedan tener un menor número de ventas, temen que puedan tener una recepción bastante más negativa. Así que yo os invito que tanto lo que es la firma en sí mismo como la difusión de las publicaciones se den con el más amplio alcance posible. Y si alguien me va a decir que es que los españoles somos muy llorones con el tema del doblaje, pues lo siento mucho, aquí en España luchamos por lo nuestro, en este tipo de cosas siempre lo hemos hecho y por eso casi siempre tenemos grandes doblajes, casi siempre tenemos algún tipo de traducción, mientras que en otros países pues hay mucho conformismo con este tema. No os conforméis, fijaros, en Latinoamérica lo están consiguiendo. Monster Hunter, ahora este videojuego, otros muchos están doblando a su idioma. Pues hombre, estupendo, la verdad. Y antes de cerrar, quiero comentaros algo acerca del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Phantom Blade Zero, un título muy llamativo que se lanzará para PC y para PlayStation 5 durante el próximo 9 de septiembre. Un título al que le tengo muchísimas ganas, desde luego. Pero, ¿este videojuego va a ser siempre exclusivo de PlayStation en territorio consolas? No. Porque según el cartel que la propia Sony ha puesto durante uno de sus vídeos, reza que el videojuego además de en consola va a estar disponible en PC y no estar disponible en otras consolas al menos hasta 12 meses después de su lanzamiento. Es decir, que a partir de septiembre del año 2027 este videojuego podría llegar tanto a Xbox como a Nintendo Switch. Posiblemente lo haga para las dos. La cuestión es, el estudio de desarrollo mintió claramente cuando dijo que no había exclusividad firmada, porque aquí, según se reza, precisamente lo que hay es una exclusividad de un año, como otros tantos casos en el pasado. Por suerte, esas exclusiones cada vez son menos y en general son contratos que se firmaron hace ya muchos años. Para cerrar, quiero comentaros que ya sabéis que ahora estamos en épocas de festividades, épocas donde la gente se desmadra mucho comiendo absolutas porquerías y tal. Y bueno, pues os voy a dejar aquí una recomendación como hace antaño, y es que salgáis mucho a andar. Si el tiempo os respeta, si no hace mucho viento, si no está lloviendo, nevando, lo que corresponda en cada sitio, salgáis a daros una vuelta de vez en cuando. Intentad echar siempre como mínimo unos 45 minutos, que eso es mano de santo. Si lo hacéis todos los días os vais a sentir muchísimo mejor. Y en fin, así pasar unas mejores navidades y que la salud os respete. He dicho que salgáis a andar, no que no comáis algo de esto. Yo no me privo de ello.